Hoy veía una película de cine mudo, pensaba que era cine de fantasmas. Eran películas en blanco y negro y no era porque los personajes, porque los actores hubieran muerto, porque había pasado el tiempo, era porque de alguna manera a mí el cine mudo me parecía un cine muy fantasmagórico y yo creo que por eso me gusta tanto, me gusta mucho el género de terror, me gusta mucho el género de fantasmas y con el Desencanto me ha acabado pasando lo mismo. Todos los personajes han muerto, los 4 personajes de la película han muerto, la película es en blanco y negro y entonces fijaros si es una película en la que hablan y sin embargo para mí es una película muda de fantasmas, o sea, se ha acabado convirtiendo en eso antiguo que se decía el cine de sombras, ¿no? Pero eso es algo que pasa con el tiempo, eso es no era así en absoluto al principio a mí me pareció una película muy viva y que tenía mucho que ver con un momento de mi vida y un momento de edad. Esto es un inciso que hago yo porque estoy un poco pirado, ¿eh? No es ningún tipo de comentario al que tengáis que hacer ningún caso. Quizás estaría bien, Jaime, que explicaras un poco antes brevemente lo que antes llamábamos la génesis de la película, cómo surge, por qué Los Panero, por qué esta película con Elías Querejeta, etcétera, etcétera. Bueno, no tengo ni idea. Yo he estado trabajando de director artístico en algunas películas producidas por Elías, como El espíritu de la colmena o Allen los lobos y tal, y no podía firmarlas porque era el sindicato vertical y entonces si empezabas en un tipo de trabajo en el cine tenías que seguir en ese tipo de trabajo, no podías cambiar, por ejemplo, de dirección artística a dirección. Y como a mí me interesaba cambiar en el momento dado, no quería seguir de dirección artístico, pues no firmaba las películas. Entonces el mismo Elías había visto unas películas mías en Super 8, que yo hacía así tipo underground en los años 60 y 70, y planteó hacer unos cortos a Ricardo Franco, a mí y a algún otro director que no los acabaron. Y lo que yo planteaba era, si me interesaba mucho la psiquiatría, era simplemente meter una cámara en un psiquiátrico sin ningún tipo de comentario y ver lo que pasaba allí. Por supuesto, en un psiquiátrico de la época de Franco nadie dejaba meter una cámara, o sea, era totalmente prohibido, era como meterla en una cárcel o peor. Y entonces Elías me dijo, hombre, a mí lo que más se parece que yo sepa de que se parece a un psiquiátrico son la familia Panero. Y entonces le dije, bueno, pues mira, no me parece mala idea, pero yo es cosa que conozco a Michi de copas y tal, un poco de Madrid, tampoco me parece una persona especialmente interesante. Y ahí sale una duda en la génesis, porque Michi siempre sostuvo que él le dio la idea a Elías, y Elías a mí siempre me contó que la idea era del mismo Elías cuando conoce a Felicidad, no a través de Michi, sino a través de Felicidad. El caso es cuando me dijo que por qué no hacíamos un corto sobre Los Paneros, le dije que estaba loco y que vamos, que ni borracho iba a poner una cámara delante de Michi y su familia. Y me dijo, bueno, pero conoce a Felicidad y tal, a ver qué te parece y tal. Y me fui al Ministerio de Cultura, donde Felicidad era la recepcionista. Y entonces vi a Felicidad y la verdad es que ya empecé a pensar que ahí había algo, que ese personaje tenía algo muy, muy especial. Y luego conocí a Leopoldo María y ya dije, bueno, hay que hacer una película con esto como sea. O sea, cambié radicalmente de opinión. Pero el problema era que Leopoldo María no quería salir en la película. O sea, quería hablar, estaba dispuesto a hablar, estaba dispuesto a poner verde a toda su familia y a todo lo que hiciera falta y al mundo en general y tal. Y era una persona inteligentísima y hablar con él era una maravilla, pero no quería salir en la película. Bueno, empezamos a rodar un corto, que lo único que teníamos en la cabeza era la idea de la muerte de un padre narrada por los hijos y la viuda, no había otra, que luego se ha quedado un poco de esqueleto de la película, ¿no? O sea, a partir de lo cual se construye el resto de la película. Y en un momento dado tenemos un primer montaje de 20 minutos y yo le digo a Elías, mira Elías, yo no sé si esto es algo, pero desde luego no es un corto, si es o nada o un largo. Y dijo, bueno, pues haz un largo. Y entonces pues seguimos rodando la película. Era, digamos, una producción B dentro de la producción de Elías. Estábamos completamente libres, nadie venía al rodaje y no sabíamos lo que estábamos haciendo ni nada. Se rodaba, se montaba, decidíamos que había que... Vamos, decidía, porque el pobre montador, que era José Salcedo, que es un gran montador, era la primera película que hacía y no entendía nada porque no tenía guión. Entonces no sabía que había que montar una cosa detrás de otra y todo era muy sobre la marcha. Y bueno, acabamos la película y no sabíamos ayudar la película ni sabía nada. Y Elías acaba la proyección y ni siquiera me miró. Y yo estaba aterrado, digo, esto va a ser tremendo. Y me dice, no se parece nada a lo que yo esperaba que fuera. Y eso viniendo de Elías Querejeta no era precisamente positivo, ¿eh? O sea,
Y le dije, o sea, que nada, ¿no? Que no hay película. Y dice, no, no, la remontamos, la cambiamos. No, no, déjala como está, es como es y déjala como está. Y luego, bueno, pues llegó Jorge Semprún, que luego fue ministro de Cultura, que era amigo de Elías, y vio la película, le gustó muchísimo, y ya de ahí empezamos a pensar que a lo mejor teníamos una película. Y luego ya la película fue viviendo su vida, ¿no? Tuvo malas críticas por parte de los críticos, gustó a alguna gente de cine, pero sobre todo gustó mucho a los escritores y a los periodistas. Y un poco la gente que hizo la película no fue el mundo de la crítica, sino el mundo más bien de los ensayistas sobre sociología, sobre política, sobre tal, que fueron las que vieron en la película unos significados que la verdad es que yo tampoco había visto, porque nunca calculé que la película se iba a estrenar justo en el momento en que se muriera Franco, y que la muerte de ese padre iba a ser una metáfora de algo que de alguna manera la habíamos estado viviendo durante 40 años y que se iba a ver como una metáfora de aquello. Luego la ventaja que ha habido es que la película ha superado esa etapa y se sigue viendo como la historia de una familia, y da igual relacionarlo con política o no relacionarlo con política, ¿no? Pero en ese momento se vio mucho desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, ahora sí, vuestro turno. ¿A qué? Espera un momento, por favor. Te hago la primera pregunta porque me voy a tener que ir de aquí poco, menos escucharé su respuesta. Quería saber si... Yo he venido hacía 20, 25 años que quería ver esta película y al fin la he visto, porque no me niego a ver películas en televisor, no tengo tele, y la quería ver en gran pantalla, y ha sido la primera vez en 25 años que me ha dado la casualidad que estaba en un sitio en la ciudad, en Barcelona, y he podido verla. Y quería... Yo he venido por Panero, porque lo había conocido personalmente, había estado varias veces... ¿Leopoldo? Sí, perdón, Leopoldo. A Leopoldo María. Para Leopoldo María, porque había estado varias veces en Arrasate, en Mondragón, entrevistándome con él, y bueno, que esta película había oído mucho hablar de ella. Bueno, no me ha decepcionado para nada, me ha encantado, ha sido muy potente. Simplemente que, claro, me he pasado, esa es la pregunta, la primera media hora me la he pasado un poco esperando, bueno, cuando viene Leopoldo María, ¿no? Y entonces al final viene, pero solo al cabo de una vez, y no es ningún reproche en absoluto, porque lo poco que he estado, digamos, la segunda mitad, es muy, muy, muy intenso. De hecho, los otros también son intensos. Lo que pasa es que, bueno, yo había venido realmente por Leopoldo María. Y la pregunta es, ¿por qué aparece, pues al cabo de unos 40 minutos o así? Si es porque simplemente usted ha seguido el montaje, ha hecho un montaje, digamos, que ha seguido la cronología del rodaje, porque acaba de decir usted que en un principio Leopoldo no quería ser filmado. Entrevistado a nivel de voz, sí, ¿no? Sí. Pero filmado no. Si es eso, o si es... o por qué otra razón. Y la segunda pregunta sería... No, vamos a por orden, porque si no mi cabeza ya no está para muchas... No, ¿por qué no hay más poemas de Leopoldo? Me hubiera gustado ver poemas de Leopoldo. Ya, no, pero es que la película no es sobre Leopoldo, aunque Sí. acaba siendo sobre Leopoldo, de alguna manera, y eso es una de las gracias que tiene la película. Mira, la primera pregunta tiene mucho que ver con lo que yo he dicho al principio de la presentación, que es que yo veo la película mucho más como un melodrama construido que como un documental. Entonces, cuando en un momento dado Leopoldo nos da la sorpresa agradabilísima de que quería salir en la película, yo decido utilizar eso en la película como un recurso dramático. O sea, igual que fue una sorpresa que Leopoldo quisiera, también quería que la aparición de Leopoldo en la película, después de haber estado hablando de él durante toda la primera parte, que también fuera algo que de repente el espectador no se esperara, sobre todo que aparece como Drácula y sin hablar, que todos los demás hablan muchísimo, aparece en un cementerio y sin hablar. Entonces la verdad es que en cuanto me dijo que apareciera, yo le veía aquella cara tan potente que tenía, pensé, la primera escena, ¿dónde la quieres hacer? Y dijo Leopoldo, mira, sin dudarlo, en un cementerio. Digo, pues nada, vámonos a un cementerio y lo rodamos allí, ¿no? Entonces, Leopoldo es muy engañoso, porque al mismo lado, al lado de su enorme inteligencia, al lado de su enorme presencia en la pantalla, al lado de esa presencia que tiene, aunque no aparezca dentro de la película, es un personaje que prácticamente todo lo que hace en la película son citas, excepto la escena con la madre en el jardín del Instituto Italiano, que es el corazón de la película, y donde os decía antes que la película se da la vuelta y deja de ser lo que ellos quieren que sea y empieza a pasar algo que desencadena a Leopoldo, que se convierte en el protagonista absoluto,
y empieza a pasar lo que Leopoldo quiere, o sea, Leopoldo toma las riendas de la película. Y a mí aquello me parecía fantástico porque parecía esas películas de ficción en que de repente descubres que el malo es el que te creías que era bueno y que el bueno es el que te creías que era malo. Entonces eso, ahí es donde hablo de estructura de película de película de ficción, de película dramática, no de documental, ¿no? Y era absolutamente deliberado, y además me gustaba que se notara. Claro, me gustaba que se notara que Leopoldo aparecía como si fuera Christopher Lee haciendo de Drácula, ¿no? O sea, claro, o sea, esa era la idea. Esa era la idea. Pero lo curioso es que al margen de esa aparición y de la escena en que hace esa acusación hacia la madre, que de repente Michi cambia de bando y se pasa del bando de la madre al bando de Leopoldo, que es una escena terrible, todo lo demás que dice son prácticamente citas de Lacan y de otros psiquiatras, ¿no? O sea, es una pura cita. Lo que pasa es que sabe muy bien meterlas, intuyó, porque ellos no estaban viendo el material, no sabían lo que decían los demás. Y ahí están las contradicciones de la película, que es una de las virtudes, que como no saben lo que están diciendo los demás, van mintiendo, pero van contradiciéndose y van sacando un poco algo que puede parecerse a la verdad, ¿no? Por debajo de la máscara. Entonces, lo que pasa es que Leopoldo, dentro de la película, aparte de ser un desencadenante, es también el reflejo perfecto de la mentalidad de un intelectual de la época. O sea, cita a la gente que en ese momento estaban marcando la vida cultural de una Europa que ya había pasado el año 68, que ya no estaba dominada tanto por los sistemas comunistas ni por los fascistas, sino que de alguna manera iba hacia una especie de libertinaje libertario que era muy atractivo para todos y que de alguna manera estaba muy en el aire. Entonces, Leopoldo, que ya había conectado con una serie de gente a través de su poesía, de alguna manera se convierte también en la película en un referente. Hace poco, cuando se han ido muriendo los Panero y todas las veces me han llamado para que yo hablara de la película y de las películas, cuando se ha muerto Leopoldo, me he negado rotundamente, porque yo creo que Leopoldo no necesita hablar de la película del Desencanto para ser alguien que tiene un enorme peso específico por él mismo. Entonces no quise hacer ningún tipo de declaración sobre Leopoldo porque me parece que la película, que Leopoldo tiene una existencia al margen de la película, cosa que los demás no tienen, ¿no? Entonces el referente no era se ha muerto Leopoldo, ahora no del Desencanto, sino se ha muerto Leopoldo y ahí se acaba la historia. O sea, no tengo yo nada que decir respecto de eso, ¿no? Si yo le digo a alguien que dice que Leopoldo tenía dones mediúmnicos. Yo no he oído eso. Yo lo que sé es que era una persona de una inteligencia y de una lucidez que le machacaba, y que es la única persona que yo conozco que en un momento dado, como cuentan en la película, su madre le ingresa en un psiquiátrico, y que él encuentra una realidad en ese psiquiátrico, en los psiquiátricos en general, que le hace, cada vez que se siente realmente mal con la realidad, internarse él mismo en un psiquiátrico, porque la locura en el psiquiátrico lo entiende y fuera del psiquiátrico no lo entiende. Y a mí me parece una de las cosas más estremecedoras que yo haya presenciado en un ser humano, de contacto con la realidad, ¿no? El exceso de lucidez que te hace ver que todo es una locura, pero te hace ver, en el psiquiátrico la entiendo, pero fuera no. Entonces conectaba directamente con algo superior, ¿no? Sí, no, era una inteligencia absolutamente única. Yo llegaba un momento en que, pensando que no iba a trabajar en la película, las reuniones con Leopoldo eran lo que más me divertía del mundo. O sea, solamente por eso me hubiera valido la pena haber hecho la película, que Leopoldo no hubiera salido, ¿no? ¿No le ha entrevistado más? Perdón, es que no te oyen desde atrás. Perdona, un momento. ¿No le ha filmado más a partir de aquí? No, hizo Ricardo Franco una segunda parte muy interesante que se llamaba Después de tantos años, que es un poco qué pasó con estos personajes una vez que se muere la madre, y en la cual el otro hermano, Juan Luis, no quiso colaborar. Entonces fue una película que me llamó Michi y me dijo, quiero hacer la segunda. Michi vio siempre un poco la película como un trampolín, como un poco decir, yo hago esta película, de alguna manera se habla de mí, pero yo era tan vago que no lo supo sacar partido, y realmente tenía talento y tuvo unas columnas en El País sobre televisión que estaban bien, pero es que no quería dar golpe, y entonces eso era fatal. Entonces dijo, quiero hacer una segunda parte y tengo un título. Y yo le dije, ¿qué título es? Y me dijo, El desconcierto, y me pareció genial. Pero luego no llamaron así la película. Y la película es muy interesante, recoge muchas escenas de la película, pero luego tiene el paso del tiempo sobre estos personajes, y ya la máscara de Leopoldo empieza a ser un poco la que fue al final, que era una máscara
impresionante, ¿no? O sea, una cara que realmente te impresionaba. Y era, yo creo que era una persona con un sentido del humor infinito, con un carcajeo de sí mismo absolutamente notable, como casi todas las personas. Sardónico. Muy inteligente, sardónico también, y muy pedante también, bueno, pero al mismo tiempo con una altura todo el tiempo, que la parte negativa que tenía era una parte que fascinaba. Yo creo que el único enemigo de Leopoldo era él mismo. Sí, bueno, lo dice. Ese nivel de pedantería, yo creo que ese nivel de pedantería ya no es pedantería, es algo sí, está en otro sitio, está sublimado, porque está para mí el pedante es Godard. Godard. Jean-Luc Godard, por ejemplo, para mí ese sí que es un pedante, bastante sublime a veces, sí, no, pero no llega a sublimar. Con Panero se sublimaba. O sea, yo prefiero mil veces a Panero que a Godard. Yo creo que Godard no es un pedante cuando hace cine, y es un pedante cuando habla dentro de sus películas. Pero yo creo que como persona que investiga sobre el lenguaje es un director muy importante para películas que no hay quien las aguante, es verdad. O sea, yo tampoco entiendo la poesía de Leopoldo Marino, o sea, de Leopoldo María, no creas tú que me es nada fácil. No sé si hay alguna pregunta más. ¿No? Ese aplauso que es que se acaba, no lo jodáis. Que ya enrollado. Sí, aquí hay una. A ver. Aquí. Hola. Me gustaría saber, para usted, ¿qué significa el título de la película, El desencanto? El título de la película, cuando se rueda la película, no había democracia. O sea, estábamos encantados con la idea de la democracia, por tanto, el título se refería precisamente al franquismo. Entonces, era una palabra muy olvidada en el lenguaje, muy poco utilizada, y a partir de la película es una palabra que entra a formar parte un poco del acervo del lenguaje más cotidiano, más periodístico, si quieres. Y unos años más tarde, cuando ya empiezan los primeros problemas del final de la primera mandato del PSOE y tal, se empieza a utilizar el desencanto como desencanto de la democracia, cosa que a mí me ponía de los nervios, porque era todo lo contrario de lo primero de lo que yo pensaba y segundo de lo que el título de la película pretendía en su momento, ¿no? Pero bueno, lo que sí me gustó fue que de repente fue una palabra que empezó a utilizarse, bien o mal, de acuerdo o no conmigo, pero una palabra que de repente se recuperó un poco dentro del lenguaje, ¿no? Buenas tardes. Has comentado un poco las reacciones que hubo de la crítica, de los periodistas, ensayistas, pero me gustaría también que nos contaras cuál fue la reacción de la propia familia o de los personajes. Vale. Había dos pactos cuando hicimos la película. La primera era que si alguien de la familia no estaba de acuerdo con la película había costado 2 duros, era una película muy barata, no habíamos cobrado a nadie, era una cooperativa más o menos y tal. Y entonces el primer pacto era que si a alguien le gustaba, no le gustaba, no había película. Y el segundo pacto era que la película empezó a hacerse una especie de bola de nieve antes de que se estrenara sobre ella. La invitaron a San Sebastián y se consideraba que era el premio de San Sebastián, antes de que nadie la hubiera visto y tal. Esas cosas que pasan que son peligrosísimas porque luego no es el premio y te hundes, ¿no? Entonces, bueno, hubo una primera proyección para la familia. Ellos no solamente no habían visto la película, sino que como no había guión, no sabían lo que estaban diciendo los demás. O sea, se encontraron con la película completa, con la película ya hecha, terminada y mezclada. Y entonces pues algunos personajes pusieron alguna pequeña pega y tal, y fue Leopoldo María el que dijo, la película es como es y no se toca. Y todos los demás dijeron, sí, guana, agacharon la cabeza y no hubo ningún problema. Y el otro problema que habíamos aceptado todos, la otra condición, era que Elías Querejeta, el productor, quería que si ese año había problemas en el Festival de San Sebastián de tipo político, y de hecho los hubo, que él retiraba la película y no quería que la película fuera al festival. Estuvimos todos de acuerdo, hubo problemas, la película se retiró del festival, hubo un gran escándalo, muy negativo, porque fue un escándalo que solamente repercutió, digamos, en los periódicos, digamos, más de derechas y que a la demás gente le importaba un pito. Y entonces, bueno, se estrenó la película en 3 cines de arte y ensayo en Madrid, a la semana hay que retirarla de 2 porque no iba ni Dios. La película tiene buenas críticas y poco a poco la película se va construyendo, pero a partir de un poco de revistas más especializadas o de revistas más de pensamiento que de cine, como Cuadernos para el Diálogo. Y empiezan a escribir sobre la película pues, filósofos tanto en Cataluña como en Madrid,
En Barcelona la película fue muy bien recibida, estuvo más de un año en cartel, estuvo un poco más que en Madrid incluso, y fue una película que de alguna manera los catalanes en Barcelona se entendió muy bien y de una manera más inmediata quizá que en Madrid, ¿no? Y luego el resto de la historia de la película pues fue algo que fue construyéndose. La película tenía un poco la virtud de que se veía cada tantos años en televisión y la película iba cobrando diversos significados, o por lo menos la gente creía verlos en las diversas épocas en que la gente las iba viendo. O sea, que la película no se había quedado en lo que parecía que era al principio, sino que parecía que la película tenía una evolución conforme, según la veían los jóvenes o la gente que la había visto cuando era joven y la volvía a ver, según si la veías te parecía Felicidad una madre perversa o te parecía una mujer encantadora y una víctima de sus terribles hijos. Iba teniendo, iba permitiendo, digamos, una visión por parte del espectador que era cambiante, porque como la película no utilizaba ninguna de las convenciones normales, ni dentro de la narración cinematográfica, ni dentro del mundo del guión, y ni siquiera dentro de la política, porque no era una película ni maniquea ni directamente política, pues eso daba una gran libertad al espectador a moverse dentro de la película. Y eso creo que ha sido una de las grandes suertes que ha tenido la película. Aquí hay otra. Perdona. Hola. Hola. ¿Qué sentía usted cuando veía los paneos y los escuchaba y mientras los grababa? Porque no es lo mismo ver ahora la película y... Perdóname, repítame la pregunta. ¿Qué sentía yo cuando? Cuando escuchaba los paneos mientras los grababa. Porque él estaba ahí, detrás de la cámara, bueno, y mientras... O sea, nosotros vemos la película y bueno, eso como un recuerdo, pero usted lo vio como fresco, en directo, y tiene que ser totalmente distinto a la película, ¿no? Mira, nosotros no teníamos guión, pero sí habíamos decidido una serie de temas en los cuales se supone que los personajes iban a hablar delante de la cámara. Entonces había uno que estaba claro, que era la muerte del padre, que fue a partir de lo que partimos y lo que luego se mantuvo. Pero luego había temas que habían hablado mucho en las conversaciones en cinta, no había vídeo, era solo cinta de sonido, y luego al momento de la verdad no querían hablar, y en cambio había temas que no se había hablado nunca y salían durante la película. Entonces mi principal reacción era ¿qué coño voy a hacer yo con esto? O sea, ¿cómo voy a arreglármelas para ordenar esto que no tiene ni pies ni cabeza? ¿Cómo voy a ordenar esto luego en montaje? Entonces la manera fue la más mecánica, o sea, montamos los relatos de la muerte del padre en orden cronológico y fuimos construyendo el resto del material que teníamos alrededor de esto, hasta que surgió la escena del jardín del Instituto Italiano, que fue cuando realmente no el concepto de la película, el sentido de la película dio un vuelco, pero que nadie sabíamos que iba a pasar. O sea, indudablemente si eso no hubiera pasado, si en un momento dado Leopoldo María, no sé si de acuerdo con Michi o no, no hace esa acusación y plantea lo que él llama el final de la historia épica y lo sustituye por la sórdida realidad, si eso no hubiera ocurrido, yo no sé si hubiera habido película, ¿sabes? O sea, son cosas que fueron pasando a medida que se avanzaba en el rodaje, pero precisamente a mí, por eso de que iban pasando, me parecía que era una estructura dramática propia, que no era un documental. O sea, que aquello estaba pasando un melodrama familiar que estaba ocurriendo a medida que rodábamos, pero que funcionaba como funciona una película de ficción. Ahora hay una sorpresa, ahora aparece un personaje nuevo, ahora este personaje de no sé qué, ahora este personaje de Michi traiciona todo lo que ha dicho sobre su madre y de repente se pone del lado del hermano que ataca. O sea, todo eran cosas que decían, es como si fuera un guión construido, pero realmente no lo era, realmente lo fuimos dando forma a medida que se... Y lo que yo sentía, pues era a veces... Hombre, sobre todo lo que yo sentía era una sensación de dificultad. O sea, más que de una fascinación por lo que me estaban contando, era que yo no sabía qué iba a hacer con eso, ni si iba a ver una película y que yo estaba como gastándome el dinero de un productor, muy poco, es verdad, pero gastándome el dinero de un productor en algo que yo no estaba... Pero ese era el experimento al mismo tiempo. O sea, tampoco el productor me pidió nunca un guión ni me pidió un proyecto concreto, era una película que se iba haciendo en el montaje. Y hay una anécdota que me gusta mucho contar, que es que en un momento dado los paneros se hartaron, sobre todo Juan Luis, el hermano mayor,
Y digo, bueno, ¿aquí qué pasa? Estamos dando nuestra vida, no estamos cobrando a nadie nada, esto es una cosa para Elías Querejeta, que estamos haciendo, tal. Llamé a Elías, que estábamos rodando en Astorga, Elías vino de Madrid a Astorga, hubo una discusión y se decidió cortar el rodaje. Entonces al día siguiente íbamos a coger todos los coches y íbamos a vernos a Madrid, porque aquello no tenía continuidad, se había acabado. Y a la mañana siguiente, a las 9, estábamos todos en el rodaje. Había una fuerza motriz en la película que era más fuerte que las discusiones, que los planteamientos cerebrales o lo que fuera. Y entonces yo fui el primero que fui pensando que no se iba a rodar. Y ahí estaba el operador, ahí estaban los paneros, ahí estaba el equipo, ahí estaba todo el mundo. Y fue uno de los momentos más bonitos que yo he vivido en la... Y a partir de ahí ya había una especie de sensación de que la película tenía un peso, por lo menos para los que la estábamos haciendo. Ya que fuera a tenerla para el público era otra cuestión, pero sí estaba claro que allí estaba ocurriendo algo que de alguna manera importaba realmente a los que la estábamos haciendo, ¿no? Y eso yo creo que es importante porque los personajes cuando empieza la película mienten bastante, pero están hablando cosas, están mintiendo sobre cosas que les importan. Y entonces se transmite algo a través de esas mentiras, que luego en un momento dado descubres que algunas son mentiras, se transmite algo de que aunque están mintiendo sobre la verdad. Y entonces realmente de lo que están hablando es de su vida. Y están hablando de su vida con una capacidad narrativa, con una capacidad oral, con una capacidad de relato oral que es muy raro, porque los Palaspanero eran muy cultos, eran gente muy preparada, eran gente que tenían en general una visión de sí mismos muy concreta y lo que ellos querían contar era su máscara, lo que a ellos les gustaría ser, pero por debajo de la máscara iba asomando lo que de alguna manera era verdad. Yo tengo que reconocer que cuando la gente se mete con los paneros, yo les defiendo mucho, porque pienso que tuvieron unos huevos como el caballo de Espartero, con perdón, pienso que fueron tremendamente valientes, se enfrentaron a todo un concepto de la familia de la época, se enfrentaron a un concepto de la familia, se enfrentaron a un tipo de cine experimental que no tenían ni idea y que les era completamente ajeno, y de alguna manera en muchos aspectos la película fue muy mal recibida, muy agresivamente recibida, sobre todo la agresividad hacia ellos, ¿no? O sea, era un riesgo que corrido. Allí, por favor, que lo ha pedido antes. ¿Lo había pedido antes? Sí. Y después aquí. Y después ahí. 3, 4. Os vais calentando, ¿eh? Bien. Ese no sé si es el quinto o es el primero. El primero, el de atrás, por favor. Yo soy Perdona. El primero que ha levantado, ¿quién Ahí. era? Ahí. A mi entender, por los personajes y por el lenguaje, me parece un Chekhov castellano. Bueno, es posible, pero no sé si tiene tanto subtexto. Yo creo Pero que de alguna manera sí, tú crees que sí. O sea, indudablemente la Hay decadencia texto y está subtexto. flotando en la película, hay texto ¿no? y subtexto. La decadencia está flotando en la película, pero también la decadencia era algo que yo aporto, que a mí me gusta mucho y es un tema que de alguna manera me gusta que esté en mis películas y que porque lo comparto, o sea, creo que tiene un enorme atractivo la decadencia en cine. O sea, creo que la melancolía, la decadencia, el mundo de lo que se muere, el mundo de lo que está muerto, tiene un gran atractivo en cine. Por eso me gustaba tanto lo que decía al principio del cine mudo. Giovanni, La Gaviota, aunque no todos tengas tú los referentes, el espectador los puede tener. Sí, los puede tener, ¿no? Y sobre todo yo creo que es una película que uno de los atractivos que tiene es que permite a cada espectador montarse su película. O sea, te deja hacer con la película lo que tú quieras. No te obliga nunca a tener una visión concreta de si son buenos o malos, de si son tontos o listos, de si son tal. Pero tienen algo que es único, que es que ellos funcionan en cine como personajes de la pantalla. O sea, que tienen algo que dice, es que esta es una historia contada por otros que no fueran ellos, no habría película seguramente, o sea, porque son así, fotografían de una manera, hablan de una manera, transmiten un lenguaje de una manera y tienen una especie de aplomo frente a la cámara que es muy raro, Me gusta lo que han dicho de Chekhov, me gusta mucho, no crean, que yo soy el admirador de Chekhov, o sea, sí, casi sin argumento, pero... Es aquí. Recuerdo que
Poco tiempo después, en el año 76, Leopoldo María publicó un libro en Tusquets. 76. Sí, que se titulaba En lugar del hijo, que eran Sí. unas Es narraciones. contemporáneo más o menos de la película. Sí, en fin, por azar, yo estuve en la presentación muy de la época con Leopoldo María tumbado en el suelo tomando cubatas mientras se presentaba el libro, etcétera, y no éramos más de 15. Pero es un libro de narraciones que me parece muy interesante y el título parece un eco de la película y seguramente, o probablemente, cuando se rodó él estaba trabajando en ese libro. Quería pedirle si usted recuerda que él hablara del libro. No sale en la película, pero en sus conversaciones. Leopoldo en realidad se las arreglaba para estar siempre hablando de sí mismo sin que pareciera que estaba hablando de sí mismo. O sea, en realidad hablaba más de lo que él había leído y lo que transmitía era más lo que a él le impresionaba de los autores que le gustaban. Por ejemplo, le entusiasmaba Lewis Carroll, ¿no? O sea, le entusiasmaba Barry, Peter Pan, le entusiasmaba toda esa especie de mantenimiento de la niñez dentro de un mundo adulto que indudablemente le aterraba y le destruía, ¿no? Y en el libro de poemas que yo he leído, que creo que yo he leído solamente de Leopoldo María, El lugar del hijo, y otro libro de poemas que no me acuerdo cuál es. Y este mundo de la infancia, al cual remite él antes del ataque a su madre, cuando dice que la primera poesía la escribió a los 4 años, a los 5 años, o no sé qué, es algo que indudablemente a él le interesaba mantener. A él le aterraba la madurez, le aterraba el tener que enfrentarse a lo que era la realidad de la vida cotidiana, que como he dicho antes, yo creo que él en un psiquiátrico la entendía, porque decía, aquí se asume la locura, pero fuera del psiquiátrico no se asume la locura, y a mí eso me da mucho miedo. Y creo que esto es todo una locura. Entonces, la manera de buscar un sitio donde se sintiera cómodo era en ese psiquiátrico del que se queja tanto en la película, pero que al mismo tiempo es un sitio donde él encuentra un lugar seguro. Es una historia espeluznante la de Leopoldo María. Y por otro lado, ese poema, escrito a los 3 años y medio, era su leyenda épica, ¿no? La leyenda épica que él Sí, porque era criticaba. la leyenda épica que de alguna manera el Leopoldo María se convierte a lo largo de la película en ese personaje épico que el padre nunca fue. Y lo hace a través de su poesía y lo hace porque en un momento dado él toma las riendas de la familia, toma las riendas de la película. Decía Eugenio Trías en una carta que me escribió que el padre de la película no era Leopoldo padre, sino Leopoldo María. O sea, que la figura del padre en la película era Leopoldo María porque era el que no se metía en asuntos familiares, no concretaba, no había piques, él no habla de piques como los demás, pero sin embargo es el que dominaba de alguna manera en la familia y en la película, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es cierto. Pero yo me produce un enorme desconcierto la poesía de Leopoldo María. No me es nada fácil acercarme a ella, ¿sabes? A mí tampoco. Ahí detrás había otro. Aquí. Aquí y luego... Sí, sobre lo que comenta de la construcción de la película de una manera natural, hay varios momentos muy potentes, como cuando Michi está hablando de la muerte de su padre mirando a una botella de alcohol, o la madre con el sol detrás, como evocando sus años felices, la colocación del personaje de Leopoldo en un bar. ¿Eso fue buscado por usted intencionadamente o surgió de manera natural? No, hombre, bueno, es que todo había una mezcla de... O sea, yo tenía que decidir dónde rodábamos cada escena. Entonces había, por ejemplo, además la película se rodó con 3 operadores distintos. Las primeras escenas se rodaron con Ruiz Anchía, que es un operador que terminó en Hollywood y que es un operador de una delicadeza, y todos esos planos de felicidad rodeada de pequeños bibelots de cristal y todo eso es de Anchía, y tardaba mucho en iluminarlo porque él veía felicidad como un bibelot rompible más, ¿no? Luego entró Teo Escamilla, que no tiene nada que ver, y luego entró un operador de reportajes, que es el que hizo precisamente la escena del jardín italiano, que está muy bien porque ahí la foto es totalmente cruda, totalmente desnuda y no pretende ningún tipo de adorno, y bueno, y todas esas cosas son en parte casualidades. O sea, yo no, si llega a rodar la escena del jardín del estudio italiano Ruiz Anchía, seguro que hubiera habido unos adornos que yo al final de la película no me hubieran gustado, pero lo que hace Ruiz Anchía con felicidad al principio me encanta. Entonces, digamos que la suerte hacía que aquello, que hubieran funcionado unos
elementos narrativos y expresivos y estéticos que hacían que la película avanzara. Luego, además, el negativo de la película creo que no está en buen estado, y no sé esta copia, pero en general las copias que yo he visto últimamente se ve que están hechas con diversos positivos y la calidad de la fotografía varía mucho. No es que vaya de peor a mejor, es que va de distinto a distinto. O sea, que se ven diversas granos, diversas calidades. Yo creo que eso beneficia enormemente a la película. Le da una sensación de paso de tiempo, de patchwork, de cosa hecha a trozos, que es lo que realmente era la película. Y al mismo tiempo no rompe esa especie de estructura narrativa que construimos a partir del relato de la muerte del padre y alrededor del cual fuimos trenzando el resto de la película, ¿no? A mí me decía Juan Luis, quiero hacer una historia sobre mis fetiches. Y yo decía, este tío está pirado. Y quiero salir con una pistola de un tal. Y yo no entendía. Porque Juan Luis no quería hacer la película, no le gustaba la película y quería montar un número dentro de la película. El hecho de que luego eso funcione por contraste tan maravillosamente en la película, yo no me lo hubiera imaginado nunca. Cuando pensaba al principio que iba a quitar el 80% de Juan Luis en la película y vi que no solamente no lo quitaba, sino que le decía al montador, dame material de Juan Luis, dame material de Juan Luis. Porque otra cosa que es el contraste, ¿qué es lo que no hacen todos los demás? ¿Qué es lo que le quita monotonía a la película? Un tipo que de repente dice, pero este tío, o sea, está fingiendo ser loco, porque está claro que está montando un número, pero al mismo tiempo está abundando en la locura de lo que es la película, o sea, está dando otra visión de la locura distinta, ¿no? Y cuando al final me dijo, quiero recitar un poema mío y quiero llevar tu abrigo y mi sombrero, y tu sombrero, y la ropa que él lleva cuando está en ese traveling que va por la calle de Astorga al final de la película, que está recitando un poema suyo, que por cierto no está nada mal, lleva mi ropa. Yo no sé qué tenía él en la cabeza, pero lleva mi ropa, ¿no? Esas cosas a mí me encantaban, porque de repente este personaje, el único momento serio que tiene, se pone mi ropa. Se pone mi abrigo y mi sombrero, ¿no? Yo prefiero no investigar, prefiero no meterme mucho en eso, pero realmente era muy interesante. Y luego hay un rumor que decía que es que yo me había peleado con Elías porque había muchísimo más material que el montado y que Elías y yo no estábamos de acuerdo en qué material utilizar. Eso es absolutamente falso. Primero, nunca hubo, lo único que ha quedado fuera de la película es una escena así de Juan Luis. Él estaba obsesionado con las hijas del zar. ¿Os acordáis de Tatiana, María, Anastasia? Bueno, estaba obsesionado, eran unas mujeres guapísimas y tiene una especie de fijación histórico-erótica con las hijas del zar, y en un momento dado intenta contar algo de eso, pero no lo sale y lo corté. Porque no, en ese momento la oralidad del personaje no funciona y lo corté. Pero está prácticamente el 98% de lo que se robó. O sea, no hay un material perdido del Desencanto que algún día será encontrado porque no existe. O sea, no hay... Es lo que es. O sea, es lo que podrá haber extras en los DVD. No podría haber, pero bueno, hay como son rodados con dos cámaras y hay descartes de la otra cámara que no se montaron, pero el sonido está ahí, vamos, o sea, no hay... Ahí al lado había otra, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntar qué representa o qué ha representado esta película en su filmografía por el hecho de ser un documental. Sobre todo antes se hablaba que se puede considerar un ejemplo de documental de España, por la época. Yo nunca la he visto como un documental, ¿sabes? O sea, no la veo como un documental. Sé que está hecha con elementos de documental, pero creo que es una película en la cual en el montaje hay una concepción de una realidad que no era la concepción de lo que estaba ocurriendo mientras rodábamos. Por lo tanto, yo creo que eso no es un documental, es un material dramático construido a partir de unas entrevistas, Luego, además, cuando se decidió pasar la película a un largometraje, yo le pedí a Elías un traveling. Un traveling es una vía en que de una manera deliberada tú mueves la cámara de una manera deliberada, que eso es un instrumento de lenguaje de cine dramático, no tiene nada que ver con el documental. En el documental no puedes poner una vía y decir, y ahora en la mitad de la vía está ya la bomba. No puedes ver, tú sacas la bomba si puedes. Y entonces lo que hacíamos era un lenguaje con el operador. Yo ponía la vía casi, a partir de un momento casi siempre había una vía. Y entonces le decía al operador, si te doy en el hombro derecho te acercas, si te doy en el izquierdo te vuelves a alejar. Y ahí era un lenguaje de melodrama, de acercarte al punto álgido de lo que estaba contando el personaje.
Pero nadie se da cuenta porque como los elementos del lenguaje cinematográfico, mentira, es todo manipulación, y además nadie está acostumbrado a ver un traveling en un documental, la gente simplemente no lo veía porque no le entraba en la cabeza que en una cosa que estaba pasando en ese momento hubiera un movimiento de cámara que se acercaba a algo que realmente no estaba preparado. Y yo creo que eso funciona muy bien, inconscientemente en la mente del público. Pero yo creo que aunque tenga... Una de las gracias de la película es que yo no sé lo que es, pero yo no lo considero un documental. Luego, para mí ha sido una maldición y una bendición. Una maldición en el sentido de que luego todo el resto de mi obra siempre se ha comparado con El Desencanto. Sí, bueno, pero no es El Desencanto. Y una bendición porque el cine es muy frágil y se olvida muy fácilmente. Y ahora, fíjate, después de 40 años estamos aquí hablando del Desencanto, ¿no? Y pasa lo mismo en una producción en la Academia, en la Filmoteca de Madrid, cuando se da en televisión, y eso realmente es muy, muy, muy satisfactorio, sobre todo teniendo en cuenta que es una película construida muy artificialmente, porque no es ni una película de autor, yo no quería hacerla, ni es una película que partiera de mí, es una película con la que yo me voy encontrando a medida que la voy rodando. Pero no es una idea mía, ni yo hubiera tenido jamás la idea de rodar una película como El Desencanto, ¿no? Como yo no creo mucho en las fórmulas de decir cine de autor, cine no de autor, pues me importa un pito eso. Pero yo creo que realmente que no es un documental, es otra cosa, es una cosa rara y es uno de esos encantos. Es que no, es muy difícil ponerla en un sitio o en otro, ¿no? Pero vamos, si la gente le gusta y la entiende mejor diciendo que es un documental, a mí me parece muy bien. No tengo ningún problema con eso. Aquí hay otra. Aquí hay. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo he visto la película... Espera, que no estoy localizando quién está hablando. Aquí. Ah, hola. He visto la película hace años, no sé, recuerdo si fue en televisión, creo que la pasaron también, ¿no? Y hay una escena que ahora no la he visto, o quiero que me lo aclare un poco, pero a mí me recuerda como que Felicidad Blanc tenía, o al menos en la película salía como que tenía un amor platónico con Luis Cernuda, no sé si me estoy equivocando, ¿eh? Sí, pero... ya no. Es que eso lo contó Felicidad después de la película, pero nunca estuvo en la película. Vale. O sea, Felicidad cuando se hizo la película escribió un libro de memorias, contaba lo de Cernuda, que sus hijos la vieron con cierto escepticismo, porque Cernuda ya bueno, no sé. Y entonces ella intentó un poco ser su propio Leopoldo Parero, haciendo cosas y trabajando de actriz en alguna película, de Ricardo Franco, pero eso nunca estuvo en la película. Claro, seguramente en alguna entrevista que dices, podía ser en televisión o en alguna cosa. Sí. Y ahora, claro, quería aclarar esa duda, porque digo, igual es que en la película ha quedado un poco perdido algún trozo de cinta o... No, la película está tal y como se estrenó. Vale, gracias. Pero sí es la última película cuando la acabamos y se murió Franco, o sea, no está tocado nada en la película por el hecho de que se hubiera muerto Franco, o sea, la película es como era. Pero se había muerto Franco, pero todavía había censura, y entonces la censura prohibió la película de arriba abajo, entera, o sea, sin ningún tipo de duda y tajantemente. Y entonces Elías dijo, no, yo voy a defender esto no sé qué, tiene que ver con la historia de este país. Elías tenía un valor y una capacidad de defender las cosas tremenda, por eso era quien era y por eso durante 20 años fue él prácticamente el cine español. Entonces, bueno, pues primero dieron 20 cortes, luego dieron 15 cortes, no, quiero decir marcaron, porque te mandaban unas cartas diciendo tal frase es inadmisible, la referencia a las drogas es inadmisible. Y al final lo único que cortaron, y creo que fue el último corte que dio la censura en España a una película, fue cuando está hablando Leopoldo María del manicomio y le dice la madre, bueno, pero sí, tú hablas de esas cosas tan desagradables, pero no hablas de tus amigos, de tus amantes, no hablas nunca de este tipo de cosas. Entonces Leopoldo María contestaba, pues sí, porque te diré que si tuve amores, porque te diré que en uno de los manicomios, no sé cuál menciona, me la chupaban los subnormales por un paquete de tabaco. Y entonces lo que quedó fue, porque tal el manicomio tuve a los subnormales por un paquete de tabaco. O
esa frase quedó, no era, en aquel momento no se había pronunciado nunca en una película española y no tenía, y claro, preferíamos sacrificar eso que sacrificar la película entera. Y aún así en algunas copias, como fue un corte a posteriori, yo he visto algunas copias en que esa frase todavía está. Pero es el único cambio. Yo creo que es el último corte de la historia de la censura española. Gracias. Me parece la última, ¿no? ¿Puede ser ya? Sí, No, ya he levantado la mano a alguien. Aquí, señor. Sí. Lo siento porque veo que tienes problemas con el reloj. Pero solo quiero... tiene problemas la sala. No, pero es igual. Quiero contar un chisme que a lo mejor les interesa. Yo era chofer accidental del doctor Riquer, del doctor Martín de Riquer, en un congreso a Bélgica, y se habló de la película en el viaje, y él estaba indignadísimo. Martín de Riquer era amigo de Panero, y le supo muy mal y le pareció indigno y, bueno, se puso furioso pensando que se había hecho esta película. Sí. Eso no pasó solamente a ese nivel, pasó a muchos niveles porque había una cosa que era muy provocativa, que era que unos hijos hablaran mal de un padre muerto, ¿no? Y eso era algo que dolía mucho. Y de hecho, en el pueblo de Astorga, en el pueblo donde era la familia, la película era el enemigo inmencionable, donde esta película... ¿no? Y sin embargo, hace 3 años, el pueblo de Astorga nos hizo un homenaje a Elías Gedejeta, a la película y a mí. O sea, el tiempo fue cambiando el sentido de las cosas, ¿no? No, claro, al principio nos dolió mucho, pero luego, claro, pasado el tiempo la volvimos a ver, aquello dejaba de ser un insulto personal para ser algo que tenía como una existencia propia, ¿no? Que de alguna manera, ¿verdad? Y entonces queríamos que supierais que el pueblo de Astorga está muy orgulloso del Desencanto. Otra anécdota del tipo que tú cuentas es el personaje de Luis Rosales, que como dice ella, siempre estaba Luis Rosales, me quería mucho, yo al menos y tal. Felicidad se llevó a Luis Rosales al estreno, no lo podéis creer, o sea, era un personaje alucinante. Y entonces cuando llega el momento en que dice, yo le quería mucho, me quería menos, Luis Rosales se levantó y se fue de la sala. Y se oía la voz de Felicidad que decía, ¿pero por qué te vas? Y eso la definía perfectamente. O sea, Felicidad era puramente 2 capas, ¿no? O sea, una capa angelical, bellísima, era una mujer guapísima, encantadora, sensible, que parecía un personaje, no sé, de Chekhov también, no sé qué. Y luego en el fondo era Terele Pávez en su peor momento, ¿no? O sea, y esa dualidad es la que de alguna manera da vida a los personajes, pues son las contradicciones que tenemos todos. Entonces yo lo que no me gusta cuando la gente se mete con los paneros es de alguna manera que están negando lo que de cada uno de nosotros hay en los paneros. Entonces, que es algo que es una parte del ser humano, no es que los paneros sean muy raros y sean, como dijeron en la crítica de la ABC, monstruos de feria. Que es que hay algo muy reconocible en esa dualidad, en ese querer tener una máscara, en ese por un lado querer figurar, pero querer figurar dando la imagen que a nosotros nos gusta, ¿no? Y el hecho de que ellos al final aceptaran la película cuando no tenían por qué aceptarla, a mí me parece de chapó, me parece una elegancia moral absoluta, ¿no? Bueno, creo que ya no hay tiempo para más, ¿no? Pues nada, yo no sé si El Desencanto es la mejor película de Jaime, porque tiene otras excelentes, pero sí que quedará evidentemente como una de las grandes películas de la historia del cine, no solo español, sino europeo, contemporáneo. Y yo estoy contentísimo. Y está contentísimo, o sea que todos contentos. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias a todos.